con esa cuarta barra y que no importaba que tuviéramos una y dos piezas ancladas a tierra, se contabilizaba como una sola. Creo que eso ya lo hablamos, ¿verdad, muchachos? Sáquenme de dudas en ese tema, por favor. Y nos quedamos en los elementos de una cadena cinemática, los cuales eran la tierra, el acoplador, manivela, el balancín. Exactamente ahí nos quedamos. Y platicábamos dónde estaban. Fue Rubén. Sí. Y también vimos de hecho cómo se movía este mecanismo. ¿El que está abajo lo platicamos? No, ese ya no. Ok. Bueno, este es un mecanismo de 4 barras, como está titulado allí. A estas alturas ya debió haber quedado claro. Entonces, 4 y que físicamente tenemos 3 en movimiento. Ahí tenemos la mala, que es donde conectaríamos un motor, la que gira 360 grados. El balancín, que se está generando ese movimiento oscilatorio. El acoplador, de manera general, también dijimos, le podíamos llamar eslabón flotante. Esta barrita que está aquí. ¿Sale? Esa barrita es el eslabón flotante. Dice, llegamos hasta el ejemplo ya formado con madera. Dice que sí, llegamos para allá, ¿verdad? Bueno, vamos a... Sí, sí. ¿Sí? Ok, vamos a darles play nada más para que los volvamos a moverse. Ahí teníamos este otro mecanismo. Hablábamos de que tenía presentes algunas de esas piezas, ¿no? La manivela que sería la roja, balancín naranja. Tiene una corredera que es la que está aquí deslizándose en esas guías grises. Y las otras, pues, pueden llamarse simplemente eslabones. Ya no es necesario buscar un nombre específico para cada pieza, ¿no? Ese es otro mecanismo. La manivela vuelve a ser la roja. Balancines naranjas. Correderas tenemos 2, la piezota amarilla de arriba y la que está en las guías. Y este era un mecanismo que les comentaba yo, que viene allí en el libro de Vana Artobolevsky. En la inventiva del ingeniero y que hablábamos de los videos del señor Tang. ¿Sí lo mencionamos al señor Artobolevsky? Sí, me parece que sí, profe. Sí, profe. Ok. Digamos que ese fue el precursor de lo que hoy en día tiene el señor Tang en su biblioteca de material digital o visual, ¿no? De los videos. Bueno. Aquí teníamos otro mecanismo. La intención de es que vuelve a ser un mecanismo de 4 barras. Y si ustedes hojean un libro, la bibliografía que dimos de Robert L. Norton, ¿sí la dimos, muchachos, o ya no? Ya tengo hasta mis dudas. ¿Sí la dimos? Sí, profe, el libro ya está en el Classroom. Ah, ya. Perfecto. Entonces ya, sí, ahí están. Si ustedes hojean este libro, el de Robert L. Norton, se van a dar ustedes cuenta de que casi por todos lados habla del mecanismo de 4 barras. Y uno dice, oye, pues no manches, se supone que era un libro de diseño de maquinaria, no de diseño de mecanismo de 4 barras. Bueno, la verdad es que esas 4 barras son la cadena más sencilla, la más simple en cuanto al análisis y la síntesis. Pero en este mismo libro después les dejaré un trabajo donde les pediré hacer un resumen, básicamente es eso, de algunas sugerencias, propuestas de toma de decisión al momento de diseñar un mecanismo. Voy tantito, Víctor, espérame. Que nos van a ayudar a que un mecanismo que originalmente pareciera ser de 4 barras pueda llegar a tener muchísimas más. De inicio que tenga 6 e inclusive podría llegar a tener bastantes más con estas técnicas. Y en realidad lo que va a hacer uno es diseñar pequeñas subcadenas de mecanismos, ¿sale? Rayos, no lo tengo aquí a la mano, creo. Si no, lo tendré aquí a la mano. A ver, déjenme ver. Déjenme poner esto por acá. Mientras váyame diciendo, Víctor, ¿sí había sido
Víctor, ¿verdad? Quien tenía ahí la mano levantada, lo que busco por acá. Sí, profesor, yo, perdón, disculpe, es que apenas pude entrar y quería ver qué estaban viendo, disculpe. Estábamos viendo como un repaso por ahí. Este no es, este es alguien. Ok, gracias. Y ¿qué más estamos viendo? Estamos platicando de este mecanismo de 4 barras. Y aquí, además de eso, estoy hablándoles de un posible resumen. Bueno, no posible, sí lo van a hacer. Un resumen que en algún momento les voy a encargar sobre mecanismos, porque ahí vienen varias cosas interesantes, pero no lo encuentro por aquí. No lo encuentro. Voy a buscar en un correo. A ver si acaso aquí estuviera. Si no lo encuentro aquí, ya seguimos y me lo echo ahí con algunos dibujos. Mismo, por ejemplo. Este mecanismo, si ustedes lo contabilizan, de hecho ahí están numerados los cuerpos, pueden ustedes darse cuenta que no es un mecanismo de 4 barras, ¿no? Para nada. Y puede sonar o parecer un poco desalentador el panorama cuando tú dices, bueno, pues quiero hacer un diseño de algo, ¿no? En este caso, fue un diagrama que hice simplificado de un mecanismo para una empresa con la que hicimos un proyecto en donde pues, se pretendía hacer una camilla para piso de hospital. Y esta empresa ya tenía un prototipo de esa camilla. Ahí tenemos básicamente la geometría. Tenemos algunos puntos a tierra con toda la intención. Bueno, la voy a recortar por acá. Esta imagen aquí no la puedo rayar. Voy a traer esto. Así. Y voy a abrir otra página. Acá. Y vamos a ver qué podemos decir de esta imagen. Bueno, aquí tenemos varios puntos a tierra. Los nodos que están en color negro, lo cual debe entenderse que en realidad es una misma pieza, ¿no? Nada más que literalmente tenía una construcción más o menos así, y son puntos que están pivotados en tierra. Y entonces uno puede decir, bueno, si yo quisiera llegar a diseñar algo como esto en algún momento, ¿cómo le puedo hacer si el mendigo libro no dice nada acerca de mecanismos de 10 barras para movimiento vertical de camillas de piso de hospital, ¿no? Tú vas y buscas eso en el libro y pues no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? Y eso puede sonar un poco desalentador. Dices, ¿y entonces qué carajos hago? ¿Cómo se puede diseñar algo así? Ellos no lo diseñaron así, pero yo optimicé el mecanismo porque este mecanismo tenía un problema. Debía de moverse de forma vertical. Y debía de moverse una cantidad que eran, si no mal recuerdo, 40 centímetros. Y ellos solamente estaban logrando hasta el momento 30 centímetros. Podrá sonar muy poca la diferencia de centímetros, pero desde el punto de vista de las restricciones del problema, si lo ves ahora más bien desde un punto de vista porcentual, estamos hablando de que se necesitaba un 33% más de rango de movimiento y no debía de moverse de forma horizontal. Estaba permitido cierta holgura, pero no podía desplazarse tanto. Con tantas barras, la empresa ya había llegado a un punto en el cual se complicaba bastante la historia y decía, vamos a hacer más larga esta. Y en sus modelos en Inventor, ellos utilizaban Inventor, se daban cuenta de que la cama, pues, al contrario, ahora en vez de subir 30, ya no subía 30, subía 27 y decían, híjole, pues parecía lógico que funcionara así. Pero también había una restricción de que debía de llegar hasta una altura mínima. Esa sí no la recuerdo, muchachos, la verdad no la recuerdo. Pero pues, no sé, pensemos 50 centímetros a paño del piso, ¿no? Pensemos. Y entonces,
se le pedía a la empresa que cumpliera con todos esos requisitos. Decía, bueno, pues vamos a hacer más largo alguna otra cosa, vamos a hacer más grande esta. Y les daba 31 centímetros, pero ya no se movía vertical. Ahora se movía de 31 para allá, pero se desplazaba 5 para acá. En fin, era un cuento de nunca acabar. Parecía que no era algo tan trivial, algo tan sin sentido, decir, ay, agrándale aquí, acórtale allá. Ya no era algo tan simple. Ajá. Jugar también con el ángulo entre estas dos piezas, jugaron con eso, con la posición del pistón, jugaron con varias cosas y nada les parecía estar resultando. Jugaron con la posición de estas piezas y dijeron, híjole, está cañón. Entonces, les voy a compartir aquí el proceso constructivo de este mecanismo para que le den un poquito el beneficio de la duda a los mecanismos de 4 barras. Lo primero que yo hice fue diseñar un mecanismo que tuviera 4 barras, en donde uno de esos eslabones, uno de sus puntos, iba a trazar una trayectoria rectilínea. Se sintetizó el mecanismo para discretizarlo en esta posición, en esta posición, en esta posición y en esta posición. En realidad fueron 5 puntos de precisión, si no mal recuerdo, con la intención de aproximar el comportamiento rectilíneo por medio de estos puntos de precisión. Lo siguiente fue que este tipo de mecanismos no suelen ser no suelen tener una manivela. Además, no tenía sentido que el mecanismo funcionara con una revolución completa en alguna de sus piezas. Así como subía, tenía que bajar. Y tenía que ser activado por este pistón, porque la empresa nos dijo, oye, pues ya tengo 100 de esos pistones. La neta, creo que estaría chido que si el diseño que te vas a echar siguiera funcionando con este mendigo pistón, porque pues me salió de a 1,000 pesos o 1,500 cada pistón, entonces pues sí, sería echar a la basura pues una lanita, ¿no? No queremos hacer eso. Si tú trazas esto, estás generando solamente una trayectoria. Pero si tú repites el mecanismo, tienes 2 puntos que van a trazar exactamente la misma trayectoria. Entonces ya tienes 2 mecanismos de 4 barras. Pero no se mueven al mismo tiempo. Si los dejas así por separado, vas a necesitar 2 motores. Y esta cosa funcionaba con un solo pedal que activaba el pistón hidráulico que estaba aquí. Entonces, lo que se plantea es decir, bueno, esos 2 puntos vamos a conectarlos a lo que es la plataforma de la camilla, así, por medio de un solo eslabón. Si tú jalas esto, se van a mover al mismo tiempo estos 2 puntos, trasladando verticalmente la plataforma. Entonces, esa parte ya había quedado resuelta, ¿no? La siguiente parte era cómo pasarle el movimiento de un mecanismo a otro y que se activara por medio del pistón. Haciendo un análisis, tú podías calcular que para subir esos 40 centímetros aquí, una de estas piezas, esta pensémoslo, a ver, ¿cuál fue? Sí, la de acá abajo. Esta debía de oscilar un cierto ángulo teta, así. Entonces, se diseñó otro mecanismo de 4 barras, porque también se puede pensar acá. Se diseñó otro mecanismo de 4 barras para generar un mecanismo de la siguiente manera. En donde dijéramos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos el pistón aquí. Está en una camisa. Tenemos una biela. Y tenemos una manivela. Así, pensemos. ¿Sale? Si hago girar a esta pieza los mismos teta grados que esto, yo podría hacer que por medio de un desplazamiento calculado de este pistón, porque sabíamos que solamente tenía 11 centímetros de carrera, se convierta en teta grados de giro para esta pieza, lo cual puedo transmitir en teta grados hacia esta, y ya le daría movimiento
a una de los dos mecanismos de 4 barras. Y es ahí donde se le empieza a dar formas interesantes a estas piezas, donde decimos, bueno, pues vamos a hacer esto. A final de cuentas, esto ya tiene aquí el punto de apoyo. Y decimos, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer a esta pieza más larga, y en vez de que esto esté conectado a otra tierra solito, el punto de giro se lo vamos a poner acá. Y así, de esta manera, cuando yo, digamos que esto en realidad es una sola pieza, es una L, y la vamos a hacer girar aquí. Cuando yo jale esto para acá, la tendencia de giro va a ser hacia acá. Y entonces la plataforma va a subir. Cuando el pistón regrese a su posición original, hacia acá, la tendencia de giro va a ser hacia allá y el mecanismo va a tender a bajar. ¿Sale? Ahora solamente quedaba resolver la parte de cómo transferirle el movimiento de esta subcadena a esta cadena que estaba por acá. Y entonces decimos, bueno, pues podemos nosotros agarrarnos de esta pieza que está aquí, esta misma. Esta pieza lo único que hace es conectar esta pieza larga rectangular. Lo único que hace es conectar a esta pieza en forma de L, que llamamos 3, con esta pieza que es gemela en forma de L, que llamamos 5, y se le transfiere ese movimiento, porque se cumple una cierta condición muy interesante de paralelogramo, ¿sale? Se repite exactamente este mecanismo por allá, así que lo que sea que gire este no va a tener ninguna bronca de repetirlo. Y con aspectos que podemos aprender en este pequeño resumen, si te das cuenta, aquí está el mecanismo de 4 barras original que te decía. Este es el mecanismo de 4 barras original. Ahí tenemos el mecanismo de 4 barras. Ese lo copian y por medio de las técnicas que uno aprende, te das cuenta que no necesitas volver a repetir la barra que aquí se llamó 7. No es necesario. Solamente repites este cacho de la barra que llamamos 5, así y así. Entonces, hasta el momento solamente has diseñado mecanismos de 4 barras. Siguiente situación, diseñas otro mecanismo de 4 barras. 1, 2, el émbolo 3, la tierra 4. ¿Sale? Ahí tienes el otro mecanismo de 4 barras. Y después de eso, los conectas por medio de principios que puedes aprender y dices, tengo que darle una forma medio extraña a esta pieza por esta justificación de conectarle el pistón por acá. Y transfiero ese movimiento por medio de estas otras 2 barras, por acá. Eso es lo que podemos ir nosotros creando y construyendo con puros mecanismos de 4 barras. Con la pura teoría de mecanismos de 4 barras, somos capaces de construir un mecanismo que al final tuvo 10 barras y que de inicio no parece ser algo de 4 barras originalmente, ¿verdad? Pero por medio de esas técnicas va tomando forma nuestro proyecto de diseño. No sé si hay alguna duda, muchachos, pregunta o comentario ahí. Profe. Ajá. Bueno, yo sí tengo una duda. Dígame. ¿Y las personas que lo estaban intentando antes, lo estaban haciendo con otra metodología o por qué no le salía? Le voy a ser honesto, no pretendo ser faltoso con los ingenieros de la empresa, pero lo cierto es que no tenían ellos experiencia en diseñar mecanismos desde el punto de vista de la teoría de la síntesis. Tenían buena experiencia en conocer las máquinas, en conocer los procesos de manufactura, y eso les permitía tomar decisiones bastante acertadas en cuanto a qué materiales utilizar, métodos de acoplamiento, procesos de manufactura para alguna pieza. Sabes que usemos Nylamid en vez de una tuerca, en cuestiones de tiempo va a ser más productivo, más barato, etc. Tenían mucha experiencia en ese sentido, pero no había sido su fuerte
diseñar un mecanismo de esta complejidad de barras. Y lo cierto es que lo que ellos hacían para diseñar mecanismos que llegaban a tener es que no diseñaban cosas muy complejas. Y cuando no eran cosas muy complejas porque no tenían tantas barras, tantas conexiones, literalmente lo que hacían eran lo que muchos de nosotros tenemos que hacer en una fase inicial de investigación. Buscar videos en YouTube, buscar páginas de Internet, buscar imágenes en Internet y decir, ah, mira, alguien ya hizo esto, se ve parecido, como que puedo hacer algo parecido. Y lo que hacían después de encontrar algo parecido era hacerle pequeñas modificaciones y así crearon ellos su propuesta. Pero por mucho que tratando de hacer esa investigación llegaron a este resultado, no lograban cumplir con los objetivos del cliente. Y como que sí ya dijeron, ah, cabrón, esto ya está más difícil de lo que estamos acostumbrados. Porque no estaban acostumbrados a muebles muy complicados. Tal vez estaban acostumbrados a mecanismos sencillos con un tornillo sin fin y una corona, un pequeño pistón en una sola dirección, pero no estaban acostumbrados a esta complejidad de tantas barras, y mucho menos a que cumpliera tantas restricciones. Porque aquí algo que limitaba mucho, o que complicaba mucho el problema de diseño aquí, era que, déjenme ver, ¿dónde está? A ver, con este. Era que tenían muy poco espacio donde tenían que hacer caber todas esas barras. Entonces, el problema no era encontrar un mecanismo en el software de Inventor que pudiera hacer eso. El problema era que terminaban teniendo unas barras que atravesaban el piso o unas barras que atravesaban la misma camilla. Entonces ya no era un problema tan sencillo. Y afortunadamente uno de ellos, el encargado del departamento de diseño, era un exalumno de allí, de aquí de la FES Aragón, que fue estudiante del doctor Jacinto Cortés Pérez, con quien yo he podido colaborar. Y precisamente, pues él dijo, se acordó de que el doctor Jacinto hacía proyectos y dijo, a ver, pues me voy a acercar a la FES Aragón, y fue de donde nació este proyecto. Ese era el método, Kevin. Víctor, perdóneme. No sé si con eso queda respondido. Sí, sí, profe, gracias. Bueno, ¿algo más, muchachos? ¿Otra pregunta, inquietud? No, profe, ninguna. Ok. Muy bien, regresamos por acá entonces. Este mecanismo, justamente la pieza verde, es el acoplador de un mecanismo de 4 barras. La esencia sigue siendo un mecanismo de 4 barras y con toda la intención está justamente este mecanismo precisamente para mostrar esto. Que con la creatividad nosotros podemos hacer de verdad muchísimas cosas con esos mecanismos de 4 barras. Todo está en cómo podamos nosotros aplicar las diferentes gamas de problemas que podemos resolver con la síntesis y con el análisis. Aquí se diseñó este mecanismo de 4 barras para generar una trayectoria que lo más importante de este mecanismo es que hace algo como esto. Véanlo ustedes, síganlo una vez más, pónganle atención a la trayectoria que está trazando el centro del rodillo. ¿Ven? Viene siendo más o menos algo así, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Lo más importante es este segmento rectilíneo, este que está acá, porque ese segmento rectilíneo vertical es el causante de que se detenga el empuje en la plataforma azul por un pequeño momento. Esta es una tarea muy común en el diseño de mecanismos, generar detenimientos. Por esa razón, la persona que ingenió este mecanismo dijo, voy a hacer una trayectoria rectilínea, lo voy a acoplar a esta plataforma, para garantizar que la plataforma regrese, le voy a poner ese resortito que al ser estirado acumula energía y cuando la barra verde se lleva al rodillo, el resorte se encarga de arrastrar nuevamente de regreso a la plataforma, ¿no? Ahí está. Es una forma muy bonita e ingeniosa de hacerlo. No nació de la nada esta forma osada de color verde que nosotros tenemos aquí. Esto es porque las técnicas de análisis, perdón, de síntesis, nos van a decir que
el resultado va a ser algo así. Algo como lo que estoy dibujando. Un triángulo con esa forma. Para empezar, esta forma aplica mucha masa al sistema de eslabones. Tal vez no sea la mejor. Tal vez parte de esta geometría choca con alguna de las otras barras. Y entonces ahí el ingeniero dice, a ver, mientras sea un cuerpo rígido y yo sea capaz de mantener o de transmitir este movimiento a esta pieza de acá, lo que importa es que estos nodos que están aquí, estos, se muevan con el mismo movimiento que este de acá. Así que lo único que debo de hacer es diseñar una pieza que contenga a esos nodos al mismo tiempo. Y si tú hubieras querido una pieza así, también hubiera sido posible. Pero pues bueno, en este caso la que se propuso es la que estamos viendo, la pieza verde. Ahí empieza a tomar sentido el por qué se van tomando ciertas decisiones, ¿no? Y gracias a ese ganchito, pues no choca con algunas de las piezas, sobre todo la rosa, ¿no? Ahí estaría, ¿sale? Eso es algo importante. Dice Juan Carlos, para este tipo de proyectos, ¿qué tipo de materiales se suelen utilizar? ¿Para cuál? ¿El que platiqué de la camilla? ¿O para cuál? El de la camilla. Usaban placa. La verdad es que era placa de acero. La intención era que cambiaran a aluminio por cuestiones de peso, pero no querían hacerlo por cuestiones de costo. Y principalmente era placa, porque los perfiles estaban bastante más grandes y no se alcanzaba a sacar de solera, que son como unas barritas. Son secciones de placa, a final de cuentas, las soleras. Entonces se utilizaba placa, se cortaba con láser y de ahí sacaban esas piezas. Y el perfil estructural de la camilla, híjole, no recuerdo si era PTR o nada más era tubular, la verdad no lo recuerdo. Esa parte sí no la recuerdo. Y el elevador sí fue prácticamente puro PTR, puro tubo, puro perfil cuadrado del elevador. 2 por 4 pulgadas era la sección principal de los eslabones que formaban la tijera. No sé si con eso quedó más o menos contestado, Juan Carlos. Profe, perdón, otra duda, bueno, nada más me acordé y al final sí pudieron usar los pistones que ya habían comprado o no. Bueno, según yo sí, pero ya no supe si sí o no. Sí, se pudo hacer. Se pudo seguir utilizando los mismos pistones y se pudo conseguir los 40 centímetros. Un poquitito más, pero sí se pudo conseguir ya esos 40 centímetros. Se pudo sintetizar bien el mecanismo. Se veía medio raro y eso es lo que a veces sorprende porque dices, chale, yo no hubiera construido algo así, ¿verdad? Pero ya cuando lo analizas, te das cuenta que sí funciona. Por ahí estaba preguntando algo Mariano. Sí, yo tengo una duda, profe, algo que no me quedó claro. ¿Podría regresar al mecanismo anterior, el de la camilla? ¿Ese? No, el de la presentación, ¿no era la camilla? ¿Este? No tengo claro qué finalidad tiene ese mecanismo. Sí, este no es de la camilla. Me confundí, pensé que tenía algo que ver con lo de la camilla. Perdón. No, este mecanismo lo que trata de hacer es generar un detenimiento en la mesa de trabajo azul. Tú te puedes imaginar que esta mesa de trabajo está en alguna línea de automatización de alguna fabricación de un producto. Si tú logras generar ese detenimiento aquí, mientras está detenido allí, le das tiempo a un operario de agarrar la pieza sin que se le mueva tanto, a alguna otra máquina de empujar esa pieza, algún depósito o algo por el estilo. Pero es ideal que justamente se detenga, sin necesidad de que tengas que meterle una etapa de automatización y control, por ejemplo. ¿Se me explicó, Mariano? No sé si con eso queda.
Ah, ok, profe. Sí, ¿Sale? gracias. Bueno, aquí la idea es mostrar varias fuentes y aplicaciones de los mecanismos. Y en esta ocasión acá hay un mecanismo de un señor bastante popular al que posiblemente ustedes hayan llegado a algunos de sus trabajos en algún momento en, en internet. El señor se llama Theo Jansen y es una de las referencias cuando muchos de nuestros estudiantes, o en general estudiantes de ingeniería, buscan mecanismos o robots, porque muchas veces lo buscan con esa palabra, robots caminantes, porque consideran que pues nada más los robots pueden caminar, ¿no? Que es un error ahí en cuanto a entender eso. Esta cosa ni siquiera tiene motores, literalmente está caminando por la fuerza de empuje del viento. Y lo que tiene este señor Theo Jansen es que se ha enfocado en diseñar varios mecanismos así, caminantes, le gusta hacerlo desde el punto de vista, incluso podríamos decirlo hasta artístico, ¿no? Se ve bastante interesante. Entonces, está ese señor. Tenemos un ejemplo de mecanismo espacial. Eso es una se llama plataforma de Stewart. Esa tiene 6 grados de libertad, lo cual quiere decir que requiere 6 motores, como lo estamos viendo ahí, para poderse mover. Tiene muchas finalidades. En este caso, estos dibujos los hice yo cuando estaba en mi tesis de licenciatura, porque justamente yo lo que hice fue estudiar el análisis dinámico de esta plataforma. Mi asesor fue el doctor Antonio Sousa, que posiblemente algunos lo conocen, da unas clases ahí en la FES Aragón, y él justamente en ese entonces que estaba estudiando su doctorado, estaba estudiando una teoría, un principio de estabilidad, y la plataforma de Stewart le sirvió para poner a prueba un poco de lo que había él estudiado. La idea era que la plataforma sirviera para mitigar los efectos de transmisión de irregularidades del camino hacia el manipulador móvil que tiene ahí arriba, ¿no? Que podría ser una canastilla con algún operador. Digamos que ahí es donde pretendía hacerse la interfaz. Yo ya no hice nada de ese estudio de estabilidad ni de cómo funcionaba en la interfaz. La verdad, eso yo ya no lo hice. Pero pues me eché esos dibujitos. Algunos autores se ponen un poquito pesados en cuestión de que dicen que tienes que saber cuál es la diferencia entre mecanismo y máquina. Y aunque ahí tenemos algunas sugerencias de qué cosa es un mecanismo, qué cosa es una máquina, yo les podría decir de manera muy simplificada que son lo mismo, no se estudian con una teoría diferente. Y por ese lado, el movimiento de un robot incluso también es lo mismo. La robótica, los mecanismos, las máquinas como tal, todos es exactamente la misma teoría, viene de lo mismo. Claro, la robótica necesitas hablar de de otras áreas de aplicación, como sería la instrumentación, la electrónica, el control. Eso ya es otra área. Pero para que tú le sepas qué tienes que controlar, la parte del movimiento sigue siendo lo mismo. Entonces, por ese lado hay que entender que la principal diferencia entre un mecanismo y una máquina es que un mecanismo va a generar un movimiento que a ti te interese y normalmente las fuerzas, los torques que se producen en el mecanismo son despreciables o no son de importancia en el diseño y el comportamiento de la máquina o del mecanismo, vamos a decirlo así. Y una máquina, ahí viene todo lo contrario, también las piezas se mueven, pero uno de los aspectos importantes que no puedes dejar de lado es la magnitud de las fuerzas, el trabajo que realizan, la energía que tienen que realizar. Esa es la principal diferencia. ¿Te importa la fuerza, la energía o el trabajo en tu proceso de diseño? Si la respuesta es no, lo más probable es que tengas que llamarle mecanismo. Si la fuerza, si la energía o el trabajo que va a realizar esa cadena de eslabones es muy importante o es de una magnitud muy grande que no puedes ignorar, normalmente se le llama máquina, aunque tenga pocas barras o aunque tenga muchas, no importa.
La verdad es que si entiendes que cualquiera se diseña con la teoría que vamos a estudiar aquí, eso es lo más importante. Aquí pongo algunos ejemplos. Nuevamente, aquí está el mecanismo de 4 barras. No sé si lo vean. Ahí tenemos una barra, esa primer eslabón que está fusionado con el engrane. Este eslabón más chiquitito y el acoplador que se ha decidido extender su geometría para tener al final esa parte rugosa que funciona como pinza, ¿no? Se repite el mecanismo como espejo del otro lado y se hacen funcionar a ambos al mismo tiempo por medio de un solo motor con un tornillo ahí en medio, ¿no? Nuevamente vemos que el mecanismo de 4 barras pues tiene aplicaciones interesantes, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos este otro. Aquí hay mecanismos de 4 barras, muchachos. Una barra, 2 barras, 3 barras y la tierra, son 4 barras. Aquí hay otro mecanismo de 4 barras. 1, 2 hasta acá, 3 para acá y la tierra serían 4 barras. Ahí tendríamos ese. Conociendo cuestiones de mecanismos, podrías en algún momento justificar cómo es que tiene sentido tal vez poner estas otras 2 barras con nodos diferentes. Porque puede ser que tenga un efecto diferente ponerlos en nodos diferentes, pero ¿qué pasaría si este de aquí lo hubiéramos puesto en este nodo de acá, ¿no? Va a cambiar el movimiento de la pieza totalmente. Allá hay mecanismos de 4 barras. Con un mecanismo de 4 barras se da la solución a este pequeño problema, ¿no? Donde se está moviendo de lugar a unos troncos, ¿no? Así de esta manera. Con un mecanismo de 4 barras, sencillito. Posteriormente, tenemos a un ejemplo de un mecanismo espacial, un robot, a lo que tal vez tradicionalmente más le llamaríamos un robot. Es un manipulador serial, un brazo robótico, si así lo quieren decir. Es una cadena abierta, es una cadena cinemática abierta. La gran ventaja que tienen estos robots es que tienen un gran rango de alcance. Se le llama espacio de trabajo a todo ese lugar geométrico al cual puede tener acceso. Tiene un gran espacio de trabajo, tiene una gran movilidad. Esa cajita de jugos o lechitas o no sé qué sea ahí como cartones, los puede agarrar en un buen lado y los puede llevar fácilmente a algún otro. Bueno, pero para tener cierta estabilidad, no sé si a ustedes les ha pasado, si intentas cargar un peso muy alejado de tu centro de apoyo, eso te va a costar más trabajo. Y si alguna vez llegaste a tu límite incluso, puede ser que hasta la manita te empiece a temblar si ya no aguantas la bolsa del mandado o las pesas si vas a hacer ejercicio, que ya no las aguantes porque están muy lejos de su centro de giro. Pues lo mismo le puede pasar a este robotcito. Si tú te quieres pasar de lanza con la cantidad de peso que quieres que mueva ese mecanismo o ese robot, ese brazo, le va a costar mucho trabajo. Por eso es que este robot se ve muy robusto, se ve como si fuera un brazote y las piezas son muy robustas y al mismo tiempo también son piezas muy pesadas. Bueno, entonces tienen sus pros y sus contras. Mucho espacio de trabajo, pero suelen ser más lentos. No me vayan a fusilar por la palabra que acabo de decir, más lentos, porque yo sé que han visto videos de estos pinches brazos moviéndose exageradamente rápido, pero a expensas de algo, de ser así de pinches grandotes y robustos. Y si se mueven rápido, te lo aseguro, no se pueden mover así de rápido con gran cantidad de peso. Caso contrario de este.
Esta es una plataforma de Stewart, como la que les mostré, que platiqué, que estudié en mi tesis de licenciatura, donde tiene puesto todo un armazón ahí de quién sabe qué material, al menos ha de ser aluminio, por muy ligero que sea, acero, algunos perfiles, y tiene todo un desmadre de computadoras, pantallas y un modelo de un Fórmula 1, se supone, ahí arriba, porque es un simulador de Fórmula 1. Ahí se está moviendo lento, pero yo sí le he hecho que por muy poco peso que sea, esa mendiga plataforma que tiene allá arriba, no creo que esté por debajo de los 800 kilos, la verdad. Me atrevería a pensar que hasta me estoy quedando corto si es que esos perfiles son de acero. Muy, muy corto. Vean la rapidez con la que es capaz de manipular esa carga y no se ve que el mecanismo vibre. Si tiene que vibrar es para reproducir las vibraciones del Fórmula 1, pero propiamente el mecanismo, por generar ese movimiento, puede seguir bastante rígido, bastante sólido. Bueno, si habían ustedes visto robots que se muevan así de rápido como los brazos, se los aseguro que por muy rápido que se mueva un brazo, al menos hasta el momento, no se pueden mover así de rápido. ¿Y cuál digo hasta el momento? Ese mendigo bracito, ese mendigo robotcito, yo creo que ya debe tener como 7 años que descargué el video. Entonces ya este robot ya está viejo. Y se está burlando está presumiendo pues que se puede mover todo exageradamente preciso y rápido. No, nada más, ¿no? Eso es precisión. Es bastante agilidad. Tiene mucha rigidez gracias a esa modalidad de tener varias cadenas cinemáticas cerradas. Ajá. Y el detalle aquí es que las ventajas que compone este tipo de mecanismos las pierde y ahora se convierten en desventajas las que eran ventajas del brazo. El brazo tiene un gran espacio de trabajo, estos no. Estos tienen muy poquito espacio de trabajo al cual pueden accesar a diferencia de un brazo. Entonces, pues hay que tener esas consideraciones, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Ok. Gracias, Gacel, también. Julio, Jorge, Víctor. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la construcción de una fórmula de un concepto que se llama grados de libertad. A este momento ya debimos haber hablado de los grados de libertad porque los mencionamos aquí en las juntas. La junta de revoluta tiene un grado de libertad. La junta prismática, un grado de libertad. Dijimos que los grados de libertad son movimientos independientes. Por esa razón, la junta helicoidal, aunque se le pueden detectar dos movimientos, que es el del giro del tornillo, este también avanza. Pero hacíamos la observación de que estos dos movimientos no son independientes entre ellos. Si tú haces girar el tornillo, inevitablemente va a tener que trasladarse linealmente, ¿verdad? Bueno, no así con una junta cilíndrica, donde aquí los dos movimientos sí son independientes. Puedes girarlo sin necesidad de que se traslade y trasladarlo sin necesidad de que gire. Bien, eso es para la unión entre eslabones. Pero ahora, ¿cómo se calcula el grado de libertad de un conjunto de eslabones? De varios eslabones así. De esto. Y de esto. Y además, ¿qué significa calcular el grado de libertad de una cadena de eslabones? Bueno, conocer el grado de libertad de un mecanismo da respuesta a la pregunta de cuántos motores o actuadores necesitas para controlar el mecanismo.
Como lo platicábamos con este ejemplo de acá, todo este armazón de 10 barras se podía mover con solamente un pistón. Entonces no necesitabas más que una fuente de energía, si así lo quieres decir, una fuente de potencia para hacer moverse a todas estas 10 barras al mismo tiempo. Pero puede ser que con menos barras, si está mal diseñado, necesites más de un motor. Y no quiere decir que estemos peleados con la situación de necesitar más de un motor, pero normalmente va a ser más ideal que nosotros controlemos todo con uno. Primera, reduce costos. Segunda, nos elimina la complejidad de tener que implementar etapas de control o de automatización o de electrónica. No quiere decir, como les digo, que estemos peleados con la electrónica o el control. Simplemente hay que reconocer en qué momento realmente sí la necesitamos y cuándo no. Si la tarea no necesita ser modificada o reprogramable, no tiene caso de que hablemos de un mecanismo con más de un grado de libertad, porque si no necesita ser reprogramable, no necesita tener la posibilidad de manipular su control. Cuando tú tienes más de un grado de libertad, significa que tienes más de un actuador, y significa que tienes que controlar simultáneamente el comportamiento de ambos actuadores. Aquí, por ejemplo, no recuerdo si aquí se ve, se me hace que no. Sí. Aquí los actuadores están aquí arriba. Son esas cosotas, esos rectangulotes son los motores. Ahí la computadora tiene que controlar a los 3 motores al mismo tiempo para que todo el mecanismo se mueva. Si tú nada más le mandas señal a uno de los actuadores, el mecanismo simplemente no se va a mover. Necesitas 3 motores. Ahí hay cableados, ahí hay computadoras, ahí hay muchas cosas. Pero para un mecanismo como este, no necesitas computadoras, no necesitas cableados, no necesitas electrónica, no necesitas nada de eso. Necesitas un pedal que puede ser accionado por una persona que le da al pedal varios pisotones y hace que este mecanismo se mueva. Yo creo que es bastante aceptable el pensar que vas a preferir gastar 15,000 pesos en una cama totalmente mecánica que puede ser activada por una persona a que gastes pues 40,000 pesos por el hecho de apretar un botón. Claro, puedes ponerlo como una cama básica y una cama más de lujo, ¿no? Para que no necesites a nadie, tal vez el mismo usuario de la camilla, el paciente puede manipular su propia cama, son pros y contras, pero pues difícilmente vas a tener un público en donde todos te compren la camilla electrónica, ¿no? O eléctrica de 35,000, 40,000 pesos habiendo una de 15. Entonces son pros y contras. Ya estaríamos ahí hablando más de cuestiones de mercado, más que de mecanismos, pero quiero dar una justificación para el hecho de decir por qué de repente sí te convendría y por qué en algunas ocasiones no te va a interesar tener más grados de libertad. Espero con eso más o menos dejarlo claro, muchachos. Ya el día de hoy no nos alcanza el tiempo, pero la próxima clase hacemos la construcción de esta fórmula que se llama fórmula de Grubler-Kutzbach, que precisamente es la que nos va a ayudar a calcular los grados de libertad de una cadena de eslabonamientos. No sé si hasta allá hay alguna duda, muchachos, pregunta, comentario o inquietud. De mi parte no, profe. Profe, todo bien, profe. Hola, profe. Ok. ¿Quién fue quien tenía la duda? Que vi varios micrófonos. No, pensé que sí, alguien había dicho que una. Ok, bueno, si ya no hubiese ninguna duda, muchachos, gracias, Marco, Hazel, también ahí en el chat. Entonces, hoy le dejamos allí y nos estamos viendo el miércoles, muchachos.